Muy buenas tardes, amados hermanos, muy bienvenidos a la casa del Señor. Aquellos que nos vimos el domingo pasado, muy bienvenidos en este domingo. A las familias que también nos visitáis, que creo que estuvisteis también el domingo pasado, la familia que tenemos allí y una familia de Ciudad Real que son vecinos nuestros, muy bienvenidos. Y una muy bienvenida, una feliz y muy bendecida bienvenida a María, que está con nosotros por primera vez, y también a Lasa. Muy bienvenidas también en esta tarde. Nos gozamos mucho también de poder teneros entre nosotros. Deciros, amados hermanos, que bueno, en este tiempo tan extraño, tan raro, ¿verdad? Con esto de las mascarillas y con esto de que anhelo ir a la casa del Señor porque es bueno, es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, pero en esta situación tan extraña, vuelvo a repetir, tan rara, tan difícil. Bueno, pues a veces decimos, es que no sé si ir, si no, y sí, y estamos siempre, ¿verdad? Porque vivimos tiempos de incertidumbre. Pero tenemos la certeza, la seguridad de que nuestro Dios está aquí en medio de su pueblo, está en medio de nosotros, que Él merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Y es lo que queremos hacer en esta tarde, darle toda la gloria y darle toda la honra a Él, al que vive y reina por los siglos. Permitidme antes unos anuncios, antes de entrar en ese tiempo de alabanza, recordaros, hermanos, que para ir recordándolo cada semana, que nos es necesario, ¿verdad?, anotarnos para poder asistir a los cultos, hacerlo ya desde que termine el culto, desde ya, hasta el próximo viernes para asistir al culto del domingo 12. Es muy sencillo, se entra en la página web, ¿verdad? Algunos hermanos llaman que no saben cómo hacerlo o no tienen acceso. Bueno, no es difícil, pero si hubiese algún problema por lo que sea, bueno, pues podéis llamar al teléfono que tenéis en el boletín y os decimos cómo, o podemos inscribiros, pero siempre con el suficiente tiempo, para que podamos estar todos, y una vez pues el cupo esté terminado, pues dejarlo para otro domingo. Pero tengamos en cuenta todo esto, lo que nos dicen los ujieres en cuanto a las medidas de seguridad y todo lo que tenemos que respetar, porque así se nos ha dicho que tenemos que hacerlo, y son las medidas que también nos protegen en este tiempo, ¿verdad?, mientras no tenemos la vacuna. Bueno, también, amados hermanos, deciros que estamos en el mes de misiones nacionales y al final, como no vamos a tener un tiempo para la ofrenda estamos haciendo nuestras transferencias bancarias porque es más higiénico en este tiempo que tener que usar el dinero, ¿verdad? Aunque con toda libertad podéis hacerlo, ¿verdad?, depositándolo al final del culto. Uno de nuestros ujieres va a estar allí con la cesta, va a estar con estos sobres de misiones, que está abierta hasta el mes de septiembre. Podéis hacer la transferencia igualmente, poniendo en el sobre vuestro número, en la transferencia que hagáis del banco, por si queréis el tema de la desgravación en Hacienda. Bueno, pues lo podéis hacer en libertad, como lo hacemos con nuestras ofrendas, también con misiones. Y entonces al final podéis recoger los sobres. El campo es el mundo. Mirad, los campos están listos para la siega, que dijo el Señor Jesús. Y por lo tanto ese va a ser el lema de Misiones Nacionales, que este año pues se hará de forma diferente, como todas las cosas. No se pueden hacer campañas en la calle, no se pueden hacer campañas en las playas, pero sí podemos seguir sembrando a través de los medios telemáticos que tenemos, ¿verdad?, la semilla incorruptible de la palabra, que siempre lleva fruto para aquello para lo cual el Señor la envía. También deciros que los cultos durante la semana pues van a ser lo que os enviamos a través del WhatsApp, pequeños devocionales, pensamientos basados en los libros de los Salmos, en el libro de los Salmos, pero de momento vamos a tener solamente el culto del domingo, presencial, a las 7 de la tarde durante el verano, ¿verdad? Y bueno, pues iremos viendo de qué manera se pueden abrir los cultos durante la semana, pero de momento lo tenemos que tener así por medidas de seguridad también, para que también lo sepáis. Y tenemos también una despedida, no sé si está Gerson. ¿Está? ¿Gerson? ¿Dónde está Gerson? Ah, muy bien. Gerson se nos va a México lindo, se nos va, creo que es el día 20, ¿marchas? Sí, bueno, pues vamos a orar por ti, encomendándote también. Nos alegra mucho del tiempo que has estado con nosotros, en contacto con los jóvenes,
que ha sido también de mucha bendición. Y vamos a ponernos de pie, tú también, desde ahí donde estás, Gerson, y vamos a encomendarte al Señor. Pues, Señor, te damos gracias, Padre, por la vida de Gerson. Te damos gracias, Señor, porque tú lo has traído aquí entre nosotros y ahora también lo llevas a su país nuevamente. Gracias por el tiempo que ha sido de bendición y nosotros anhelamos el haber sido de bendición también para su vida. Padre, lo encomendamos a ti para que lo guardes, para que lo guíes, para que lo lleves con bien junto a su familia, que bendigas aquel amado país con el que nos unen tantas cosas y también que guardes allí la iglesia en aquel lugar, en aquel país grande. Y, Señor, oramos especialmente por todos los países de Latinoamérica, de Centroamérica, Estados Unidos, toda América, Señor, y todos los países que están sufriendo, familiares que tenemos, seres queridos, pues que han perdido también a sus seres amados durante toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Que tú obres con poder, que tú guardes a tu iglesia, guardes a tu pueblo, guardes a tus hijos, que guardes, Señor, también a Gerson en su salida y en su regreso, y que lo guardes también en los aeropuertos y que lo libres de toda contaminación y contagio, Padre. Gracias, Señor, por tenerlo durante este tiempo entre nosotros, como tantos que han pasado por estudios, porque han venido aquí, Señor, y deseamos el haber sido de bendición a sus vidas como ellos lo han sido para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga mucho, Gerson. Muy bien. Podéis sentaros, hermanos. Y nos dice la palabra que alabemos al Señor con voz de júbilo, a la roca de nuestra salvación. Bueno, y aunque tenemos que hacerlo con esta mascarilla, ¿verdad? Pero que ello no oculte el gozo, la alegría de poder adorar a nuestro Dios, aunque tengamos que hacerlo con ello, ¿verdad? Los que están aquí o los que tenemos que hablar, guardando las medidas necesarias, pero vamos a hacerlo, con ella o sin ella, pero que en nuestro corazón, en nuestra boca, ¿verdad?, podamos publicar las alabanzas de nuestro Dios con voz de júbilo y salvación que hay entre el pueblo de Dios. Amén. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie, vamos a alabar al Señor y el grupo de alabanza nos va a dirigir en este tiempo. Pues con alegría, con bendición, vamos a poder cantar en esta tarde. Vamos a alzar nuestras voces, como dice el pastor, pero no porque es el tiempo de alabanza ya tenemos que estar contentos, ya tenemos que venir contentos de casa también y en la semana, porque tenemos un Dios muy grande, tenemos un Dios que es digno de poder alabarle. Y como se nos exhorta en el Salmo 150, nada más ya en el primer versículo ya nos dice alabadle a Dios, alabadle en su santuario. Pues alabémosle en todas las facetas de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida. Y aquí cuando entremos por la puerta, entrad por sus puertas con acción de gracias. Hoy tu excelencia demostrar.
instrumentos, gloria a ver. Los instrumentos, gloria a ver. Los instrumentos, gloria a ver. Dice el Salmo 48, versículo 1, grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado. Y ahora es un buen momento, si así lo quieres, el poder alabar al Señor también por medio de una oración, por medio de una lectura de la palabra. Te animo a que lo puedas hacer, que lo puedas también bendecirnos a los demás, escuchando esa porción de la palabra o esa oración. Excelso y digno de alabar, hermosa santidad solo hay en él. El gozo de la vida eres tú. agradecerte todo lo que haces por nosotros, confiar en tu inagotable amor, pues en los cielos y en la tierra tú
Sí, Señor, ensalzamos tu nombre, Señor, porque tú te lo mereces, Señor, porque eres el único que te mereces nuestros cánticos y nuestras alabanzas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes siempre. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Por nuestros mayores, por los que no pueden estar con nosotros, bueno, pues porque son personas mayores, son personas de riesgo y tenemos que seguir orando por ellos. Oramos por los enfermos crónicos, oramos por nuestros ancianos, oramos por Lola también, ¿verdad? Tenemos que seguir orando por ella. Oramos también por el pastor Félix González. Él está en esa cuarentena necesaria en Alemania, juntamente con toda su familia que se contagió del virus, como decía la semana pasada, y vendrá en el boletín también, pues viene que oremos por ellos, pues yendo hacia Alemania por un asunto de su hermana, muy enferma de cáncer, pensando que se moría, pues toda la familia se juntó para despedir a este familiar, a esta hermana, que no ha fallecido, la operaron el jueves, está en una situación delicada, ella no se ha contagiado, fijaos, pero sí todo el resto de la familia, Félix y toda la demás familia, su otra hermana. Gracias a Dios, él, aunque ingresó, no ha tenido que ir a UCI, respondía al tratamiento, van controlándole la temperatura y si todo va bien, dentro de 15 días, cuando le den la alta, regresará a Torrevieja, cuando ya esté todo bien, que esperamos que sí, y que oremos, que oremos. Oremos por nuestro país, oremos por nuestra nación, oremos para que se respeten las normas, los distanciamientos, hermanos, para que la gente no sea inconsciente. Oremos como pueblo de Dios por esta situación y por una vacuna eficaz que pueda ser para todos, ¿verdad? Porque este tiempo es muy incierto y nos causa a veces a muchas personas ansiedad, incluso a los creyentes, ¿verdad? Especialmente a los más vulnerables, para que podamos estar orando, confiando en el Señor, pero orando los unos por los otros. Y también, amados hermanos, pues un anuncio que ya se dijo el domingo pasado, y es que nuestros hermanos Antonio y Calde celebran sus 50 años de matrimonio, sus bodas de oro, y han puesto una lista en el tablón para que aquellos que vayáis a asistir, ¿verdad?, que podáis anotaros en esa lista para que los hermanos sepan quiénes son los que van a asistir a esta ceremonia. Muy bien, pues vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a Primera de Juan, en el capítulo 3, versículos del 11 al 18. Los escritos juaninos, o los escritos de Juan, tanto el Evangelio como las epístolas, como Apocalipsis, están impregnadas de varios términos importantes, como son la verdad, como es la luz y como es el amor fraterno, el amor fraternal, que está, digamos, presidiendo nuestro culto en esta tarde, como primer domingo del mes, ¿verdad? Pues celebramos el culto de comunión, aunque lo celebramos en este domingo de una manera diferente, mientras buscamos una fórmula que podamos celebrar la Cena del Señor, ¿verdad? Ver de qué manera, porque no creáis que es fácil y no todas las iglesias lo tienen tan claro, ¿verdad?, por el tema de contagios, y queremos buscar la mejor manera de hacerlo. En los símbolos, en el acto, en el hecho, lo celebramos igual, pero no el primer domingo de mes, sino todos los días como pueblo de Dios, Pero nos recuerda esa comunión, ese amor fraterno que nos debemos los unos a los otros. Y dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje, versículo 11, Primera de Juan, capítulo 3, el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia, os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece, la versión que leo del 95 dice odia, no en el sentido que nosotros tenemos como odiar tan peyorativamente, ¿no? Pero que aborrece,
que no ama, que ama menos, ¿verdad?, que odia a su hermano, que aborrece a su hermano, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Demostrando nuestro amor cristiano. Toda la Biblia, todo el texto bíblico, si nosotros vamos leyendo detenidamente la palabra de Dios como palabra de Dios activa, poderosa, vemos que es un libro de vida, no es un libro inerte, muerto, letra, y nos habla desde el principio hasta el final de crecimiento constante. El crecimiento es el propósito de Dios desde la creación. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le dijo: creced y multiplicaos. Les puso en la tierra, los puso en el jardín para que pudiesen crecer, para que pudiesen multiplicarse, para que puedan extenderse en toda la tierra, porque este es el propósito por el cual Dios creó al hombre, a la mujer, a los seres vivos, para reproducción. Es decir, que Dios, un empresario, permitidme esta expresión entre comillas, el empresario por excelencia, que ha creado todo lo que vemos y lo que no vemos, el dueño de la creación, tiene intereses, busca intereses, y él mismo, al enviar a su Hijo, lo que hizo fue invertir en la vida de su Hijo para que nosotros hoy en este tiempo, fruto de la predicación, fruto de que otros predicaron el Evangelio desde Jerusalén hasta el día de hoy en todo el mundo, pudiésemos reproducirlos, pudiésemos tener una cadena de discipulado permanente para crecer. El crecimiento fue el propósito de Dios para Israel. Recordemos cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis. Después de que le llama, lo hace salir de su tierra y de su parentela, después le habla al cabo de un tiempo, donde Abraham calla y se hace preguntas. ¿Por qué el Señor me habrá traído a esta tierra? ¿Por qué Dios me habrá colocado en este lugar donde el techo son estas estrellas y donde no hay más que arena y no veo ciudades, y voy de aquí para allá con mi tienda y con mi gente y con lo que Dios me ha dicho que saque, y no veo nada más? ¿Hacia dónde querrá el Señor? Y el Señor no le muestra ni ciudades, ni futuro, ni le enseña, ni por asomo, lo que va a ser. Abraham siempre caminó por fe y él no vio lo prometido que ahora en Cristo nosotros disfrutamos, como linaje que somos de Abraham, injertados en la vid que es Cristo Jesús. Pero le dijo: haré de ti una gran nación. Mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar si la puedes contar, así será tu descendencia. Porque Dios piensa de esta manera. El Dios todopoderoso, Dios grande, que piensa en crecimiento, en desarrollo. Esta es la mentalidad de nuestro Dios y la mentalidad de Dios para su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. El crecimiento fue el propósito de Cristo para su iglesia. Recordemos el del ejemplo, la alegoría de la vid y los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Discípulos. Habla a sus discípulos, les habla de amigos y les habla de que le amen como Él les ha amado. Amad, el que me ama, mi palabra guardará. Y dice también en otro texto: el que me ama y guarda mi palabra, dice, yo vendré a él y moraré en él. Es decir, se reproduce, y mayores cosas, dice en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, mayores cosas que Cristo Jesús harán ellos, los que creen en su nombre. Piensa en esos términos de crecimiento y de reproducción permanente. Cuando se despide de este mundo y cuando asciende a los cielos, donde Él ha morado desde la eternidad, Cristo Jesús les da esta instrucción que todos sabemos de la gran comisión: id y haced
discípulos a todas las naciones. Id y multiplicaos nuevamente, reproducíos, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cosa que a veces olvidamos. Hacer discípulos es difícil, ir a todas las naciones, no todos podemos ir a todas las naciones, estamos donde Dios nos coloca, pero otros sí, habéis venido de otras naciones con un propósito divino, no por casualidad, estáis aquí en esta nación para ser de bendición a esta nación, para ser bendecidos por esta nación y para que podáis crecer y desarrollarnos, los que estamos y vivimos aquí o hemos nacido aquí, como los que venís, como los que vamos. Es decir, Gerson, cuando vayas nuevamente a México, reprodúcete en otras vidas, porque para esto el Señor nos trae y nos mueve de un lugar para otro, y así los que tenemos que movernos de un lugar a otro dentro de los propósitos de Dios, sea a nivel interno, sea a nivel foráneo, en todas las partes de la tierra. Haced discípulos. Fijaos que el crecimiento fue una de las características de la iglesia primitiva. El crecimiento en todo, absolutamente en todo. Un crecimiento numérico, porque dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Un crecimiento constante en Jerusalén. La iglesia crecía, algunos sacerdotes obedecían a la fe, nos dicen los primeros capítulos del libro de los Hechos. Numérico, pero había un crecimiento conceptual. Cristo era su mensaje, era todo, lo habían entendido, habían encarnado a Cristo en sus vidas y predicaban a Cristo. Y predicaban, no tenían el Nuevo Testamento, tenían el Antiguo Testamento, nada más, tenían la versión de los 70 y predicaban acerca de aquel que tenía que venir, del Mesías prometido que estaba entre ellos, que lo habían visto, que había ascendido a los cielos, que había enviado a su Espíritu Santo y comenzaban a predicar de una manera que gran multitud de discípulos se añadían a la iglesia, pero también crecían en madurez, en conocimiento de la palabra de Dios, en concepto, en profundidad, en fe y en palabra. Había un crecimiento orgánico, de manera que no tenían necesidad unos de otros porque eran atendidas. Y cuando surgen problemas, la iglesia atiende todas las necesidades, a fin de que a nadie le falte nada ni nadie se sienta excluido. Nadie en la iglesia del Señor se puede sentir excluido. Nadie, absolutamente nadie. Orgánico, un desarrollo interno. De manera que en el desarrollo de la iglesia, a los fuertes en la fe les dice: sostened a los débiles en la fe, a los que están ociosos, que no saben, amonestadlos con amor, unos a otros, esperaos unos a otros. ¿Por qué? Porque todos, quizá unos crecen más rápido, otros crecen más lentamente, pero todos, ¿verdad?, debemos de esperarnos a que todos caminemos en la obra del Señor, creciendo constantemente. Pablo lo dice al finalizar la primera epístola en el capítulo 15, y dice: creciendo, constantes en la obra del Señor, creciendo constantemente en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo que hacemos no es en vano. El trabajo que hacemos en el Señor nunca es en vano. Toda semilla que estamos sembrando no es en vano. Traerá su crecimiento en su momento. El crecimiento en amor era la característica y el corazón de Jesús, por los suyos y por su iglesia. Padre, que los que tú me has dado, que no se pierda ninguno, que sean uno como tú y yo uno somos, que sean perfectos en unidad. Habla del amor, les habló del amor. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. El crecimiento en amor tiene que ser una característica, como lo fue en la iglesia primitiva. Mirad cómo se aman. Pablo usa esta figura del cuerpo en Efesios capítulo 4 y nos dice así este texto que quiero simplemente recordarnos. Dice que el Señor otorgó a la iglesia y otorgó distintos ministerios. Hago una paráfrasis del texto para ir al versículo 12. Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, fijaos, para la edificación. ¿Cuándo se acaba de perfeccionar la iglesia? ¿Cuándo acabará de edificarse el cuerpo de Cristo? Bueno, hasta que el Señor venga. Por eso dice, hasta que todos, no los miembros más importantes,
del cuerpo, no los que nosotros creemos que son los más importantes o los damos más importancia, sino que todos, absolutamente todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura, crecimiento, medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un techo que debemos de alcanzar, hermanos, pero no debemos de alcanzar para sabernos buenos ni agradar a Dios. Es que es lo propio, tiene que ser lo innato, lo sobrenatural, que debe ser algo natural, entre comillas, en la vida de la Iglesia, en la vida de los creyentes. La obra sobrenatural de Dios que ha hecho en nuestras vidas y que debemos de seguir desarrollando. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por engaño, estratagema de hombre, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿Veis? Crecimiento en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, según lo que yo debo hacer, la actividad propia no del miembro, el otro, sino del mío, yo como parte del cuerpo de Cristo tengo que desarrollarme, tengo que crecer necesariamente, y no solamente crecer yo individualmente, sino aportar al crecimiento de todo el cuerpo, todos los nutrientes que necesita el cuerpo de Cristo. Se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor, edificados en amor. Juan, las cartas del amor fraternal, un crecimiento natural de la Iglesia del Señor. Además, amados hermanos, pensemos que las epístolas del apóstol Juan se escriben casi al final del primer siglo. Y recordemos que es un tiempo de persecución. Y Jesús había advertido que en los últimos tiempos, y cuando Jesús habla de los últimos tiempos, la palabra tiempo, como al principio cuando Dios dice, y Dios creó los cielos y la tierra, y el primer día y el segundo día, son períodos de tiempo, espacios de tiempo. Y que Dios es atemporal, Dios vive en la eternidad, no mide ni tiene tantos años, Dios es eterno. Y cuando habla del tiempo, del último tiempo, en los últimos tiempos, cuando dice, y no quedará piedra sobre Jerusalén, no solamente está hablando de los últimos tiempos, de al final de los tiempos, cuando Él venga a recoger a su iglesia, está hablando también del año 70, donde fue destruido el templo de Herodes, donde fue destruido. Y no quedó piedra sobre piedra porque las tropas del general Tito entraron en el año 70 y destruyeron totalmente Jerusalén. Y de esto hablaba Jesús. Pero en ese tiempo que se proyecta hacia más adelante. Por eso en los últimos tiempos oiréis de guerras y esto, y rumores de guerras, las había, había una invasión inminente de las tropas de Alarico, de todas las tribus bárbaras que al final conquistaron y hicieron caer el Imperio Romano en el siglo V. Cristo, que sabe toda la historia desde la eternidad hasta el final de los tiempos, sabía de este tiempo también. Pero no está hablando simplemente a lo que va a ocurrir en el año 70 después de Cristo o en el siglo V después de Cristo con la caída del Imperio Romano, sino que se proyecta hacia adelante. Y cuando habla, el amor de muchos se enfriará cuando oigáis de estas cosas. No simplemente que se enfriará en este tiempo, que se enfría, es verdad, el amor de muchos. Vemos cada vez más personas solas, con problemas de ansiedad, con problemas de relación, con problemas, ¿verdad? Lo que creíamos que el confinamiento iba a traer, no sé, la solución a muchas cosas, ha provocado gran cantidad de soledad y de tristeza y de incertidumbre y una cantidad de familias que se han roto. Es verdad que muchas se han unido más, pero otras se han roto, matrimonios que se han divorciado, que se han separado, que no han soportado la prueba del confinamiento. Y al final ha estallado aquello que estaba ahí latente. Pero como no se podía salir, como no se podía evadir ni uno de los dos, pues ahí no había quien aguantase. Y al final se han quebrado, se han roto muchas familias, amados hermanos, en estos tiempos.
Por eso el amor de muchos se enfriará en este tiempo, pero en ese primer siglo también se enfriaban muchas personas a causa de la persecución. Por eso les dice, hijitos míos, amaos. El amor, ese es el mensaje que habéis oído desde el principio. Quiere decir que el amor a los hermanos demuestra una obediencia. El conocimiento y la vida se muestran en el amor fraternal. Es verdad, Dios es luz y produce conocimiento. Es verdad que Dios es amor y produce vida. Pero es verdad que ese crecimiento en esa vida y en ese conocimiento tiene que traducirse en un amor de los unos a los otros. ¿Qué es lo que al final queda? Lo sabrán por el amor que nos profesamos, amados hermanos. Lo sabrán. No estudia doctrina cristiana las personas que nos rodean. No profundizan en conceptos bíblicos o cristianos. Se fijan en cómo vivimos, en de qué manera nos amamos, de qué manera nos recogemos, de qué manera nos observamos, de qué manera nos abrazamos a la distancia ahora. Pero el mundo lo observa. Mirad cómo se aman, decían en la iglesia primitiva. Mirad cómo se aman. Y ese amor contagiaba, porque el amor es lo que nos motiva. Nos motiva a estar aquí, nos motiva a adorarle, nos motiva a predicar el Evangelio, nos motiva a orar por las personas, por las naciones. Es el amor, no hay otro interés. No hay, porque muchas veces no nos da ganas de orar. No tenemos ganas, no nos apetece, no tenemos ánimo para orar, pero el amor de Cristo es lo que nos motiva y nos impulsa a poder orar unos por otros. El amor a los hermanos demuestra obediencia. Juan dice que es el mensaje que hemos oído desde el principio. El mensaje que Dios puso en el pueblo y en el corazón de Israel es que fuesen luz a las naciones y que hablasen del amor de Dios por todas las naciones. Oseas, si leéis ese profeta Oseas, veis que es el amor y la misericordia infinita de Dios por todos los pueblos. Y hace ese ejemplo usando a Oseas para que establezca una relación con una mujer extraña, para dar una lección de infidelidad, desgraciadamente, a su pueblo, porque Dios le ama. Y Dios quiere que su pueblo ame y que sean luz por amor a todas las naciones, como Él es amor. El amor a los hermanos no solamente demuestra obediencia, somos responsables y debemos de responder al mensaje obedeciendo en esa expresión de amor, porque no hay opción. No hay opción, es amar o amar, no es sentir, no es tengo la opción de amar o no. No hay opción en el amor, no hay opción, es sí o sí, es un acto de la voluntad. Te amo porque eres mi hermano, mi hermana y debo de amarte por encima de todas las cosas, no hay opción, porque tiene que ver con la obediencia al Señor. Que os améis, este es el mandamiento. No dice esta es la opción, os doy una nueva opción. Os doy una nueva alternativa, que os améis los unos a los otros. No, este es el mandamiento que hemos recibido. Es un mandamiento a obedecer como todos los mandamientos. ¿Para qué está un mandamiento? Para obedecer. ¿Para qué está una opinión? Pues para escucharla y puedo estar de acuerdo o no. ¿Para qué está un consejo? Un consejo está pues para recibirlo o rechazarlo. Pero ¿para qué está un mandamiento? ¿Para qué Dios da mandamiento? Para que se cumpla. Y el nuevo mandamiento que nos da el Señor es que nos amemos unos a otros, que amemos a Dios por encima de todas las cosas y nos amemos los unos a los otros y amemos al prójimo. ¿Cuánto nos cuesta, amados hermanos, amar al prójimo? Hay personas que nos cuesta orar. Pensemos, hay instituciones por las cuales nos cuesta orar, pero tenemos que orar, porque necesitan estas personas al Señor. Necesitan al Señor. El amor a los hermanos demuestra que estamos vivos, que somos una iglesia viva. El que cree en Cristo, cree en esa vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la resurrección, el camino, la verdad y la vida. Y la vida de Cristo inunda todo nuestro ser. Por eso debemos de vivir una vida abundante, aquí, expresada en el amor fraternal, porque si no amamos nos secamos, hermanos. El amor a los hermanos demuestra que tenemos vida y que tenemos vida eterna. Dice y da el ejemplo de Caín. El que no ama a su hermano es homicida.
Claro, Jesús le da una nueva dimensión al mandamiento. El mandamiento decía ojo por ojo, diente por diente. Amarás a tu amigo, a tu hermano, pero a tu enemigo ni agua. Pero Jesús le dice no. El que decía, el que mataba, transgredía la ley de Moisés. No matarás. Ahora se podía insultar, se podía faltar, se podía repudiar a la esposa porque se había quemado el marido, porque la comida estaba muy caliente, y le daba carta de repudio. Es decir, se saltaban los mandamientos a la torera y cada uno hacía, bueno, lo que quería. Pero Jesús le da, cualquiera que diga a su hermano imbécil, está matándole. Igual el homicidio que el insulto, para Jesús sí. Mas yo os digo, cualquiera que dijese fatuo, imbécil, necio a su hermano, bueno, cualquiera que sea tropiezo a uno de estos más pequeños, da ejemplos tremendos del Señor. Porque por naturaleza Él es amor y quiere que nos amemos con ese amor unos a otros. Y el amor finalmente a los hermanos se demuestra en hechos concretos. Como decimos, obras son amores y no buenas razones, ¿no? Amar, no solamente en palabras, sino amar y tomar el ejemplo de aquel que nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. Nadie ha mostrado mayor amor que este. Nadie tiene mayor que el que pone su vida por sus hermanos. No basta con verbalizar el amor, sino que debemos de amar, como termina el texto en el versículo 18, hijitos míos, fijaos con qué cariño habla a la Iglesia Juan, hijitos míos, con cariño, con ternura. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Por eso, amados hermanos, amémonos de corazón. Amémonos, compartamos, vivamos la vida como cuerpo de Cristo que somos, redimidos, y redimidos no porque se nos ocurrió venir un día, no porque se nos ocurrió unirnos a esta iglesia porque nos gusta más que otra, sino porque el amor de Dios nos cautivó, y ese amor es el que nos une, y ese es el amor el que nos motiva, y ese es el amor que permanece y debe permanecer en cada uno de nosotros. Que nos expresemos ese amor en vida, en hechos, pero también en verdad, como nos enseña la palabra del Señor. Que Él nos bendiga. Amén. Amén, hermanos. Pues hay una expresión del amor de Cristo que nos narra 1 Corintios en el capítulo 11, que lo vamos a leer. En otras condiciones, y repito, como estamos viendo de qué manera, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría de cómo celebrar la cena del Señor a través de los elementos del pan y del vino, de qué manera podemos hacerlo lo mejor que podamos, ¿verdad?, para no correr ningún riesgo. Sí vamos a recordar este hecho, aunque no podamos físicamente tomar los elementos, pero sí vamos a recordar lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, 23. La cena del Señor nos recuerda el amor supremo que se da entregando su vida por cada uno de nosotros. Y dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Podéis seguir la lectura. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados.
Pero siendo juzgados, somos castigados, reprendidos por el Señor, para que no seamos condenados en el mundo. Este texto nos habla de ese amor. Amor como un acto de gratitud. Dio gracias. Este es lo que hizo Jesús. Dio gracias por el pan y por la copa en aquella última cena que quiso celebrar con sus discípulos en el aposento alto. Un acto de celebración. Celebramos con gozo la victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás en la cruz del Calvario, gracias a que Cristo murió por nosotros y venció. Y es un acto de proclamación. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Seguimos proclamando a Jesús y seguimos recordando que si estamos aquí es porque Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Y vamos a dar gracias de una manera simbólica, recordando como si tuviésemos el pan, la copa delante, pero recordando ese hecho. No vamos a pensar en los símbolos, vamos a pensar en Jesús, dando su vida por nosotros en la cruz. Le voy a pedir a Cari que dé gracias por el pan, a Sibi que dé gracias por la copa en estos momentos, en gratitud al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén, Señor. Amén. Y estas cosas os he escrito, dice Juan, para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y uno de esos mandamientos es que sigamos amándonos los unos a los otros. Vamos a tener un cántico al Señor. Voy a pedir al grupo de alabanza que pueda pasar para que podamos tener este tiempo también de adoración al Señor. Podemos poner de pie. Digno
Señor, te alabamos y te bendecimos. Damos infinitas gracias porque tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Gracias por tu infinito amor. Gracias porque eres la expresión de ese amor entregado, sacrificial, con propósito, eterno. Gracias porque tú vives en medio de nosotros, porque tú vives y moras en nosotros, porque nos has dado tu amor. Señor, te damos gracias porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, de manera que este amor nos impulsa, nos empuja a seguir predicando, compartiendo, hablando las buenas nuevas por amor. Gracias porque amas a tu iglesia. Gracias porque, aunque somos imperfectos, te fallamos, pecamos, Dios mío, contra ti, unos con otros, tú sigues ofreciéndote como un medio de gracia, de bendición, de reconciliación, de restauración por nosotros, porque tú diste tu vida un día por nosotros, porque tú, Señor, sigues reconciliando a hombres y mujeres con el Padre, porque tu iglesia debe ser un lugar de restauración, de reconciliación, un lugar terapéutico donde almas, donde vidas puedan ser restauradas por el Evangelio de la gracia, del amor y del poder de Dios. Gracias por este tiempo. Dirígenos ahora en la reunión que vamos a tener a continuación y danos sabiduría y mucha dirección a todos los miembros de la congregación, los que estamos, los que van a venir a la reunión, para que todas las cosas, todas nuestras cosas, que no son nuestras, sino que las administramos porque son las tuyas, puedan ser hechas con y por amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.